Bienvenidos a Mente, déjame vivir, el podcast de Eduardo Llamazares, un espacio para mentes inquietas que desean disfrutar más de su vida. Soy Eduardo Llamazares, autor del libro Mente, déjame vivir y profesional del desarrollo personal. En cada episodio te aportaré claves y reflexiones que harán que tu mentalidad te ayude a conseguir los cambios que necesitas. Voy a aportarte conocimientos y motivación para que puedas crear esa vida que en el futuro te gustará recordar. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por estar aquí en este nuevo episodio del podcast Mente, déjame vivir. Yo tengo que contarte que hace mucho tiempo que no grabo un episodio, hace más de un año y casi dos, yo creo. Y bueno, pues tenía muchas ganas de volver a este formato de compartir contenido y vengo con mucha ilusión porque tengo novedades que ahora enseguida te voy a contar. Pero bueno, primero quiero hablarte de este tema que vamos a tratar en este episodio, el tema de cuándo hacer un proceso de autoconocimiento y de coaching. ¿Por qué hablo de este tema? Bueno, porque hay muchas personas que me escriben, que me dicen que están pensando en trabajar conmigo o que les resuena lo que comparto en redes sociales, pero que no saben si es su momento, no saben si les va a ayudar, tienen miedo de que no les sirva y no saben tampoco muy bien qué es el autoconocimiento, no saben muy bien qué diferencia hay entre la psicología y el coaching. Entonces, bueno, pues he pensado que para esta nueva temporada de episodios del podcast, bueno, pues podía empezar compartiendo información sobre este tema. Para mí, fijaros, para mí el autoconocimiento es lo que más poder me ha dado a la hora de liderar mi vida. ¿Qué es el autoconocimiento? Es conocerte a ti mismo, es conocer qué necesitas, qué te falta, qué te gusta, qué deseas conseguir en el futuro y también por qué piensas como piensas y por qué te sientes como te sientes. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los motivos que te llevan a sentirte, bueno, pues en esos momentos que tengas, ¿no? Cada uno, pues yo en mi momento, yo cuando empecé en esto de autoconocimiento porque llevaba tiempo sintiéndome mal. Y cuando digo mal, en mi caso era pues con mucha ansiedad, que me despertaba por las noches, me hacía tener insomnio, me hacía dormir muy mal. Y también me sentía mal en nivel físico porque, bueno, desarrollé un colon irritable que me producía mucho dolor, me dejaba en el sofá y en la cama bastantes días y, bueno, pues ahí, después de buscar medicinas que me ayudasen a dormir, que me ayudasen con el dolor, pues descubrí que había algo que no había probado nunca y que nadie me había hablado de ello. Y, bueno, pues no tenía muy bien, no me dijeron que eso era autoconocimiento, pero bueno, entendí que era mirarse a uno mismo y, bueno, pues buscar las respuestas no fuera, no en una farmacia, sino en uno mismo, ¿no? Entonces, el autoconocimiento es eso, es, oye, si estás donde estás es porque has tomado ciertas decisiones, porque has aprendido ciertas cosas, has creído que tienes que ser de una manera o de otra, y entonces, bueno, pues eso ha ido marcando tu vida. Entonces, entender por qué eres así, por qué aprendiste a ser así, por qué crees lo que crees sobre las relaciones de pareja, sobre tu futuro profesional, sobre el dinero, sobre el amor, etcétera, pues todo eso tiene unas explicaciones que cuando las entiendes puedes decidir si te sirven, si las quieres mantener o si las quieres cambiar. Y aquí es lo que todos buscamos, ¿no? Muchas veces, oye, cuando nos sentimos mal lo que queremos es cambiar, pero no sabemos muy bien cómo y no sabemos muy bien si se puede o no se puede. Porque otra de las cosas que me llega muy frecuentemente es, es que esto es muy difícil. Cuando comparto cosas, ¿no? De qué podemos hacer para tener una relación sana, para llevarnos mejor con nuestros padres, etcétera, pues sí, es muy bonito, la teoría está muy bien, pero esto es muy difícil, ¿no? Esta es la primera resistencia que les aparece a muchas personas. Y es cierto que no es fácil, es cierto que no es cómodo, pero tampoco es fácil ni es cómodo estar con ansiedad, estar somatizando dolor de espalda, de cuello, migrañas, colon irritable, problemas cutáneos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí, respondiendo a la pregunta que vamos a tratar en este episodio, ¿cuándo es un buen momento para hacer un proceso
individual, de conocerte a ti mismo, de que alguien te ayude a hacerte nuevas preguntas, a entenderte mejor, a atar cabos, ¿no? Y a ir colocando las piezas de tu historia. Bueno, para mí un momento ideal es cuando sientes que has perdido el equilibrio emocional en tu vida, que no te sientes bien durante un tiempo, ¿no? Porque en la vida nos pasan cosas que a todos nos desequilibran. Por ejemplo, una ruptura sentimental nos desequilibra mucho, un duelo de un familiar, etcétera, nos desequilibra, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad. Pero si llevas tiempo en que no consigues volver a sentirte bien como te sentías antes, o incluso si sientes que nunca te has sentido del todo bien, como me pasaba a mí, pues entonces es el momento de buscar respuestas y de plantearte que una de las opciones es el autoconocimiento. Es, oye, que alguien te ayude a hacerte nuevas preguntas. Porque si no, lo que nos pasa es que caemos en el mente déjame vivir, en rumiar y rumiar y rumiar sin saber muy bien dónde está la salida, porque estamos manejando siempre la misma información que manejamos a nivel consciente, ¿no? Entonces, de ahí viene el hecho de necesitar ayuda, que alguien te haga ver, oye, pues mira esto otro, mira lo que te pasó en esta infancia, cómo está relacionado con esto que estás viviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, el autoconocimiento fue la clave, es donde están, y fue fue ver eso que leía mucho, ¿no? De que el poder está en ti, las respuestas están en ti. Yo decía, mierda, pues yo no las tengo en mí, yo no las encuentro por ningún lado. Pero resulta que sí, que cuando empiezas conectas con algo, como puede ser un libro, que es como empecé yo, con un libro que me hizo plantearme nuevas cosas, dije, amiga, pues entonces quizás por aquí hay que rascar, porque esto sí que tiene sentido, ¿no? Que lo que me pasó en la infancia o en la adolescencia o en mi primera relación, pues está influyendo en cómo me siento a día de hoy, el miedo que tengo a volver a tener una relación de pareja, etcétera, ¿no? Que era mi caso. Entonces, bueno, para mí es el momento ideal es eso, es cuando tú sientes que, bueno, que has perdido tu equilibrio o que quieres sentirte mejor a nivel emocional, que no quieres estar triste, no quieres tener ansiedad, no quieres vivir desde el miedo y quieres mejorar. Esto sería lo ideal, ¿no? Es, bueno, no estoy mal, pero quiero mejorar. Eso sería lo ideal. Lo que suele pasar es que, como esto es incómodo, pues lo vamos postergando y entonces esperamos a tener síntomas como el colon irritable, como las migrañas, como mucha tristeza, como mucha ansiedad, como mucha rabia contra el mundo, como mucha limitación, sentir que pasa la vida y que estoy limitándome y no avanzo, no hago cosas que me gustarían, no siento que tenga la vida que me gustaría tener, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay más dolor. Y aquí es donde la mayoría de las personas movemos ficha y decimos, bueno, pues oye, esto parece que no lo soluciono con tilas, esto parece que no lo soluciono con pastillas para dormir, esto no lo soluciono solo con irme de vacaciones cada 3 meses. Entonces, bueno, nunca es tarde y el mejor momento es cuanto antes. Cuando empiezas a sentir que tú sola o tú solo no puedes, que ya lo has intentado, pero que llevas tiempo ya y que vas acumulando días o semanas de malestar, ahí es un momento maravilloso para decir, oye, yo no me quiero conformar con esto y voy a buscar opciones. Esto fue lo que me ocurrió a mí. Yo tuve que tocar mucho dolor para por fin explorar en esto, ¿no? Antes exploré en el Reiki, exploré en homeopatía, exploré muchas cosas que estaban fuera de mí. Y desde ahí, pues no, o sea, algo me ayudaban, pero yo sentía que yo iba a ser dependiente de eso, ¿no? De esas pastillas, de esa homeopatía o de esa terapia de Reiki, etcétera. Entonces, bueno, si estás en un momento en el que sientes algo de estos síntomas, de que no estás bien a nivel emocional, que no te encuentras del todo bien, que sientes que tu mente no para, que no descansas, que no te sientes satisfecha o satisfecho con la vida que tienes, el autoconocimiento es maravilloso. Luego, el coaching lo que es una estrategia para que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a hacer el cambio, porque muchas veces no nos podemos quedar con la teoría del autoconocimiento. En el autoconocimiento puedes utilizar un terapeuta, un psicólogo, si ya has trabajado con alguien o quieres probar la terapia de la psicología, puedes trabajar con un coach, puedes trabajar con un maestro, con lo que sea, alguien que te ayude, con un libro, te ayuda, todo eso te ayuda a conocerte mejor, te ayuda a hacerte preguntas, ¿vale? El problema, claro, es hasta dónde puedes llegar con tus respuestas. Con un libro podemos llegar hasta un límite, pero nuestra mente subconsciente nos sabotea y no nos da muchas respuestas, ¿no?
Entonces, porque, bueno, pues quiere protegerse, no quiere contactar con el dolor, etc. Entonces, de ahí que muchas veces para el autoconocimiento profundo necesitamos a alguien de fuera. Luego, el coaching, para mí, lo que me sirvió es para, después de toda esa claridad que yo había cogido bueno, pues cuando empecé ya con procesos de psicología, yo empecé con psicología, que era lo que se conocía, estoy hablando ya hace como 15 años, yo creo, más, con la primera psicóloga. Entonces, bueno, pues ahí yo sentía que empezaba a entender cosas, pero luego me costaba mucho cambiarlas. No veía que cuando salía de la sesión, al día siguiente yo sentía que mi vida estaba igual, que sí, que conocía más, que entendía mejor las cosas, pero que no podía cambiarlas. Para mí, lo que me ayudó mucho fue iniciar un proceso de coaching en el que esa persona, ese coach, me ayudó a hacer cambios de crecimiento. Por eso yo siempre hablo de autoconocimiento y crecimiento personal. Crecimiento personal es cuando creces, es cuando te mueves, cuando haces un cambio, ¿vale? Entonces, siempre que sientas malestar, es igual que si sientes un dolor de muelas, vas al dentista, lo puedes dejar 2 días, 3 días, pero no puedes estar 2 meses con ese dolor de muelas porque sabes que va a ir a peor. Pues con esto es igual. Muchas veces creemos que podemos mejorar y sí, hay veces que pues, se ponen parches y bueno, pues se me pasa el disgusto, pero si vuelve y se repite ese patrón, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Que sí, que luego se me olvidaba, pero cuando llegaba el fin de semana otra vez me sentía súper triste y súper mal, ¿no? Entonces ahí es cuando ya yo os recomiendo que empecéis a buscar la solución del autoconocimiento y que luego veáis si en ese autoconocimiento, si en esa terapia que estáis haciendo o con ese profesional que os ayuda, si os está motivando y os está ayudando a cambiar, porque el cambio es necesario. Hay que cambiar cosas para empezar a sentirte de una forma diferente, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, esta es un poco mi experiencia, pero he querido compartir contigo que me escuchas, pues algo que para mí es muy valioso, que es el testimonio de otras personas, porque bueno, pues yo hice todo ese proceso y ahora me dedico a ayudar desde lo que yo he aprendido, ¿no? Desde mis formaciones y demás, ¿no? Y trabajo con personas. En este proceso que llevo ya 6 años trabajando con personas, más de 6 años, pues bueno, he conocido a muchas personas, ¿no? He conocido a muchas personas que apostaron por hacer algo tan raro como era el coaching y hacer un proceso con alguien que aparecía en Instagram y hablaba de temas con los que conectaron, ¿no? Entonces, la sorpresa que tengo para hoy es que vamos a compartir este espacio con 2 personas que han hecho este proceso y que al final, bueno, pues han hecho parte de este proceso o todo el proceso conmigo. Entonces yo las conozco muy bien. Estas 2 personas son maravillosas, bueno, ahora os las presento, y se presentarán ellas, pero para mí sé que os van a aportar mucho porque yo siento que bueno, pues que todos conectamos con diferentes personas y siempre cada punto de vista es muy valioso, ¿no? Entonces siento que es un regalo que podáis escuchar otras versiones. Así que no me enrollo más y os presento en primer lugar a Delia Morales. Hola, Delia. Hola Eduardo. Bueno, gracias por estar aquí. Estoy encantado de compartir este espacio contigo. Así que nada, simplemente te dejo que te presentes y que nos cuentes un poquitín, bueno, pues eso, ¿cuándo tú dirías que es bueno hacer un proceso de coaching, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo empezaste? Un proceso de autoconocimiento, si fuiste psicólogo, otras terapias. Cuéntanos un poquitín y luego hablamos de más temas. Bueno, primero darte las gracias por la presentación y por la oportunidad de estar en este podcast, que es algo muy bonito, así que muchas gracias. Y bueno, mi experiencia con el autoconocimiento empezó hace bastantes años, cuando era pues adolescente o cuando iba a empezar la universidad, y fue con los libros. Recuerdo que descubrí un libro y ahí me enganché, empecé a leer y tenía como referentes pues, a personas como María Alonso Puig, Elsa Punset, y ahí fui leyendo libros de ellos. Y durante muchos años ha sido eso lo único que hacía, leer libros, tener mucha información, y me encantaba porque me sentía muy comprendida, muy identificada con lo que leía, pero me quedaba ahí. No, nunca pasé a la acción, nunca busqué cómo cambiar porque si bien entendía muchas cosas pues, que yo sentía o como pensaba, al final me costaba mucho aplicarlas y tampoco me atrevía o sabía cómo aplicarlas, ¿no? Entonces, en el 2020, bueno, sentí como la necesidad de hacer algo diferente porque estaba en un momento de mi vida en el que sentía bastante insatisfacción y pensé que es que necesitaba hacer algo diferente, ¿no? Y se me ocurrió la idea de crear un podcast que se llama Tesoros de Papel,
en el que hablo pues de estos libros que leo y que pues muchas veces leía y decía, oye, esto sería muy bueno que lo conociera más gente y compartirlo con gente que le pueda interesar. Así que tenía bastante tiempo libre y creé ese podcast. Y bueno, como digo, sigue vigente. Y también, Sigue vigente y sigue aportando mucho valor, sigue compartiendo aprendizajes que nos dan libros maravillosos y os lo recomiendo a todos. El podcast Tesoros de Papel lo tienen también en YouTube, aparte de en las plataformas, ¿no? De podcast. en iVoox, en YouTube. Eso es. Así que queda recomendado esta herramienta que es maravilloso y que aportas mucho y sigues aportando. Sí, gracias, Eduardo. Y bueno, a la vez que creé este proyecto que me ilusionaba mucho, surgieron muchos miedos en mí. Y eran miedos de qué va a pensar la gente, sobre todo quién me conoce, quién soy yo para hacer esto. Bueno, muchas inseguridades que un poco me frenaban a seguir haciendo crecer ese proyecto. Y por casualidad, pues te conocí por Instagram, te vi en Instagram, te empecé a seguir y lo que compartiste me llegó de una forma diferente a todo lo que había venido leyendo o consiguiendo de otras personas que hablaban de autoconocimiento, ¿no? Y me decidí. Fue un momento en que me di cuenta bueno, esa insatisfacción que venía sintiendo se había calmado un poco con el podcast, pero habían resurgido otras cosas en mí que me hacían sentir muy mal, ¿no? Esos miedos, esas inseguridades, ese rum en la cabeza de qué hago, por qué lo hago, cómo lo hago y también pensar mucho en la opinión externa, ¿no? Eso me limitaba mucho. Así que nada, me apunté a la mentoría de Ahora Yo, aquel primer programa que hice contigo y bueno, la experiencia fue buenísima. Ahí tuve mucha más información, pero información más práctica y cómo aplicar y llevar a la práctica lo que iba aprendiendo. Ahí conocí a la segunda invitada, a la segunda persona que nos acompaña. Y bueno, después de ese programa continué con la segunda edición porque me di cuenta que las cosas no se cambian con un programa o con un curso, ¿no? Que al final es un trabajo continuo y que necesitaba más tiempo para asimilar y asentar toda la información que había aprendido contigo, ¿no? Así que continué con la segunda edición, de ahí también con la Academia de Gestión Emocional, que fue un año en el que entramos a analizar las emociones. Y en paralelo, tengo que decir, porque aunque iba aprendiendo muchas cosas y empezando a querer aplicarlas, lo cual no es fácil, porque aunque las entiendas, tengo que decir que tenía experiencia, yo nunca había trabajado ni con psicólogo ni nada, era la primera experiencia. Aunque lo vas entendiendo, a mí me costaba mucho soltar eso de, venga, voy a meterme de lleno en esto, ¿no? Y así fueron pasando los meses hasta que empecé a tener ese insomnio del que hablaba antes, de despertarme por las noches con miedos, con inseguridades. Llegué a un momento de bloqueo en mi vida en el que quería tomar decisiones que requerían un compromiso a largo plazo y ahí resurgieron todos mis miedos, inseguridades, como digo, y ahí fue cuando te pedí hacer un proceso individual y hacer en sesiones individuales. Y bueno, ahí sí conseguí liberarme de esos miedos, ahí saqué todas esas creencias limitantes que yo no sabía que tenía y que me estaban influyendo en todo. Y también me di cuenta de algo súper importante, que era que tenía una autoestima mucho más baja o más dañada de lo que yo creía, ¿no? Ese proceso me lo hizo ver y continué con el programa de autoestima que hemos terminado hace muy poquito. Así que ese ha sido mi proceso y bueno, primero fue esa insatisfacción que duró bastantes años, lo que me llevó a empezar contigo y profundizar más a nivel individual, eso, ya el insomnio y el ver que estaba estancada. Vale, fíjate que entonces eso no, tú parece que no pasaste muy mal, o sea, tenías esa inquietud, ¿no? Bueno, pues como persona altamente sensible, parece que sentías mucho, yo que te conozco sé que sientes mucho las emociones, empatizas mucho, etcétera, y haces un procesamiento muy profundo, ¿no? De las circunstancias y de lo que te acontece y de lo que pasa a tu alrededor. Pero no estabas en ese caso que he comentado antes de tener mucho dolor, ¿no? De una depresión o de estar fatal, era una insatisfacción, o sea que tú optaste por iniciar este proceso de autoconocimiento, primero con libros y luego con una mentoría grupal, que también incluía sesiones individuales, pero no desde el dolor máximo, sino de querer mejorar, ¿no? De querer quitarte una insatisfacción, o esa insatisfacción era muy dolorosa, o sea, No, ¿cómo la vivías? era incómoda, pero yo trataba de callarla, tratando de darle un punto de vista racional. Yo decía, pero si todo está bien en mi vida,
tengo pareja, tengo un trabajo estable, tengo una vida cómoda. Es que incluso me sentía culpable y me sentía incapaz de contárselo a nadie porque decía, si yo le digo a alguien, incluso a mi madre, por ejemplo, siento una insatisfacción, me siento mal, me van a decir, ¿pero mal de qué? Si no tienes problemas, ¿no? Vale, Este era gracias. mi pensamiento. Ese era tu pensamiento. Vale, pues gracias por contarlo porque estoy seguro de que hay personas que se van a sentir identificadas. Y también en esto que has dicho, de que tenías una peor autoestima de lo que tú pensabas, ¿no? A mí esto también me pasó. Yo, pues bueno, pensaba que la autoestima pues definida es como, bueno, pues oye, si he ido cumpliendo cosas, mis objetivos, que era acabar una carrera, encontrar un trabajo, tener amigos, irme de casa, tener un buen trabajo, etcétera, pues parece que mi autoestima, porque va a estar mal, ¿no? Además, yo iba por la calle y, o sea, a mí yo no miraba para abajo, quiero decir, que yo me sentía pues bueno, pero era una máscara, ¿no? En realidad, o sea, cuando rasqué, pues ya me di cuenta que la autoestima es otra cosa. Entonces, gracias por compartirlo porque esto le pasa a muchas personas, ¿no? El hecho de decir, no, si yo no creo que mi autoestima esté mal y luego cuando profundizan en entender qué es esto de la autoestima y todo lo que conlleva, pues ahí nos damos cuenta de que no está tan fuerte, ¿no? Y también es muy importante esto que has compartido de que te sentías culpable por estar insatisfecha, por no estar bien, ¿no? Cuando en realidad lo tenías todo. Yo también, yo sentía que es como, bueno, es que no estoy deprimido, es que no estoy fatal, es que mi vida va bien, ¿no? Y además no quiero preocupar, ¿sabes? Si mis padres tienen lo suyo, o si mi hermano tiene lo suyo, o mis amigos tienen lo suyo, yo, ¿cómo voy a quejarme, no? Entonces, este sentimiento de culpa sé que también limita mucho a muchas personas a la hora de reconocer y de compartir con sus amistades, con su familia, etcétera, que bueno, pues que no están del todo bien, ¿no? Y que hay algo que necesitarían mejorar. Pero como no nos han enseñado a reconocer nuestras emociones, a ponerle nombre a estas cosas, y lo único que conocemos es depresión, ansiedad y poco más, y suicidio, pues es que aunque tengamos pensamientos de ese tipo, que los hemos tenido, ¿no? Muchas personas, en determinados momentos de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, etcétera, pero es como que lo negamos y no queremos reconocerlo, ¿no? Y no se crean esos espacios para hablar porque nos da miedo, nos da vergüenza o nos da culpabilidad, como has comentado tú, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Delia, por compartir tu experiencia. Ahora seguimos hablando un poquito más, pero quiero dar paso a nuestra segunda invitada, que es Elena Jiménez, que es, bueno, pues otra persona. Bueno, ya veis que a Delia nos conocemos ya desde hace 2 años, nos conocemos a través de las ondas, no nos conocemos a nivel personal, pero se ha sumado a todos los programas que he ido haciendo a nivel grupal, a nivel individual, y ha sido maravilloso verla crecer y ver todo, bueno, pues todo su proceso, ¿no? Como con cualquier persona que mejora su vida, que es maravilloso, porque cuando tú mejoras, pues mejora el mundo, porque mejora tu mundo cercano y eso se expande, ¿no? Y tenemos otro ejemplo, que es Elena. Hola, Elena, bienvenida. Hola Eduardo, muchas gracias. También quiero empezar dándote las gracias por estar aquí en este podcast, que estoy encantada. Pues nada, muchas gracias. Para mí ya sabes que es un placer. Y nada, cuéntanos si te parece un poquitín cómo fue tu proceso, cuando decidiste tú hacer un proceso de autoconocimiento. ¿Cómo fue? Si también eras lectora como Delia o cómo fue tu proceso. Cuéntanos. Pues yo creo que realmente mi proceso empezó un poquito por mi cuenta. Yo era de esos casos que has dicho tú antes de que había sentido como una insatisfacción desde siempre, o al menos desde que tengo memoria. Siempre había sentido, sobre todo, mi sensación era de inseguridad. Yo pensaba que era algo innato en mí, yo era muy insegura, entonces casi todos los procesos de la vida los vivía con sufrimiento. Otras cosas que para otras personas eran divertidas o para mí tenían siempre una carga añadida de miedo, de tensión, de todo como que era más costoso. Y cuando, bueno, bastante jovencita, en cuanto puse un poco de distancia del sitio en el que yo vivía, de mi familia y tal, y pasé bastante tiempo sola, yo soy muy mental, muchísimo, entonces me pasé muchas horas sola reflexionando y llegué a conclusiones que me costó mucho más llegar a ellas, obviamente, porque estaba sola, y me ayudaron en su momento, hicieron como dar un pequeño salto de dónde estaba al punto en el que llegué después. Y me sirvieron bastante. Después, bueno, pasaron los años y lo siguiente que llegó a mí fueron algunos libros como Delia, de autoconocimiento, que también los 2 primeros que llegaron a mis manos me cambiaron muchísimo porque me ofrecieron unos puntos de vista, una visión de tantas cosas de la vida que yo no había tenido la experiencia de conocer nunca había
tenía la sensación de que nunca había conocido a una persona que pensara así o que viera las cosas así. Y era como, anda, es que esto se puede ver de esta otra manera, ¿qué te dices? Entonces me hicieron también un cambio de chip bastante importante y me ayudaron a superar algunas situaciones que en ese momento estaba pasando, que eran bastante complicadas para mí y que sin esos libros creo que habrían sido muchísimo más complicadas. De hecho, no sé si las habría superado. Y bueno, después de eso también he pasado algún proceso con psicólogas, fueron un par o tres, pero siempre bastante cortitos y en mi caso me han servido más que nada como para apagar fuegos. Para mí la sensación era de que yo tenía un problema urgente, importante y concreto y me ayudaban con él y más o menos lo reequilibraban y ya está. Pero no sentía que fueran a la base de todo, a la raíz. De hecho, yo en esa época no sabía que había una base que se podía arreglar realmente. Y eso ha sido lo que he descubierto después de la pandemia, que también tuve mucho tiempo para pensar. Yo es que siempre tengo tiempo para pensar. Acabo haciendo algo. Y fue cuando te conocí a ti a través de las redes también y empecé el proceso de crecimiento personal que he hecho contigo, que ya llevo pues 2 años y medio de diferentes maneras y en diferentes formatos, tanto las mentorías grupales, como decía Delia, de Ahora Yo, como procesos individuales, la academia. Cada formato creo que tiene lo suyo y que aporta cosas diferentes y que todas son útiles. Y a mí lo que me ha aportado este proceso de coaching es una visión global. Para mí ha sido una herramienta, aparte de ser mucho más eficaz y mucho más rápida que lo que había hecho antes, sobre todo lo que yo destacaría es que me ha dado una visión global. Es como, no tienes un problema aquí, una insatisfacción aquí, algo que no sabes gestionar por otra parte. No, es que hay una base, hay un mapa conceptual que puede unir todo eso, puede explicarlo todo y que si tú vas a esa raíz y lo equilibras y lo entiendes y lo vas mejorando, se arregla todo a la vez. No es como, es que tengo este problema de pareja y luego, claro, en el trabajo me ha pasado esto y luego con mi familia tal cosa. Probablemente, muy probablemente tienen algo en común y ese algo en común obviamente eres tú y lo que te pasa a ti en tu cabecita. Entonces, el hecho de llegar a entender eso y darle una explicación global para mí es como tener un mapa de lo que soy yo, de lo que es la vida, de lo que es la ruta que he estado llevando hasta ahora y de la que quiero llevar. Con lo cual, las consecuencias es que se extienden a todos los ámbitos de la vida. Entonces, claro, el salto cualitativo que das en todo es brutal. Bueno, ahora entendéis por qué he invitado a Delia y a Elena. Cómo hablan estas chicas, cómo se expresan. Elena, da gusto escucharte. Gracias por toca, pero sobre todo gracias por sacar este tema de la sensación de ir apagando fuegos, porque es una cosa que a mí también me pasó, porque además mi primer contacto, que me he acordado ahora con la psicología, fue que yo tenía 20 y pocos años, yo tenía 23 años, vivía en Santander, tenía una plaza interina, tal, estaba esperando a que convocasen las oposiciones y yo me sentía muy insatisfecho, ¿no? Y yo ya había descubierto que era homosexual, yo no quería vivir en Santander porque veía que aquello era muy limitado para mí y sin embargo estaba dedicando mi vida a opositar y a conseguir y trabajando de interino, etcétera, ¿no? Entonces era muy incongruente. Fui a una psicóloga y en una sesión me recolocó porque lo único que me hizo fue, como, Eduardo, tú lo que necesitas es salir de aquí. Y escucharlo de fuera apagó ese fuego, ¿vale? Y fue maravilloso porque apagó ese fuego porque me hizo ver algo que estaba en mi mente, pero que era como, ¿cómo se te ocurre? Qué mal hijo, cómo vas a huir, cómo te vas a ir, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que esto del tema de apagar fuegos en procesos es muy común en las personas que me llegan a mí. A mí, generalmente, todas las personas que me llegan, la mayoría han hecho ya procesos de psicología porque es a nivel cultural eso que conocemos y es por lo que empezamos la mayoría, ¿no? Y de aquí es un ejemplo que confirma la regla, una excepción, pero en general el 95% de las personas que llegan a mí ya han trabajado con psicología. Y muchas me comentan este tema, ¿no? De que, sobre todo, lo que me comentan es la frustración y el miedo que tienen a empezar un proceso nuevo porque sienten que otros procesos fue apagar un fuego, pero ahora al cabo de unos meses o al cabo de unos años les ha vuelto a pasar lo mismo. O incluso gente que llevaba 3 años con un proceso de psicología. Yo he tenido gente que ha llevado hasta 7 años con la misma psicóloga, ¿no? Entonces, claro,
es muy frustrante y genera mucha frustración, y de ahí surge ese miedo a, hostia, es que entonces igual la que está mal soy yo, porque si tengo que apagar este fuego ahora, luego cambio de empresa y también tengo que apagar otro fuego, y en mi familia tengo que apagar otro fuego, pues entonces la que está mal soy yo, ¿no? Sí, Entonces, total, es un... no, claro, si no llegamos a esa base, ¿no? De, oye, vamos a ver el origen, porque aquí hay algo que son patrones que se repiten. Entonces, cuando entiendes eso y ves ese mapa conceptual, ya ves que hay una salida, ¿no? Que es lo que nos estabas comentando. Así que gracias por compartirlo. Bueno, pues ya conocéis a Delia y a Elena. Vamos a, nada, simplemente un poco qué podemos aportar a la gente que se esté pensando en si empezar un proceso con su psicóloga, o volver a su psicólogo, o a su coach, o lo que sea, ¿no? ¿Qué podemos...? Porque la resistencia principal, lo que pasa por su mente no, es muy difícil, yo no sé si me va a servir, no sé si es mi momento y no sé con quién hacerlo. También hay gente que me pregunta, es que no sé cómo elegir, no sé con quién hacerlo, porque conmigo me dicen, lo haría contigo, pero quiero presencial, en mi ciudad. ¿Conoces a alguien en Barcelona? Y yo, pues no, ¿sabes? Entonces, ¿qué les diríais a esta gente que tiene estas dudas o que tiene eso, o que se está pensando en esto? Porque ahora ya sabéis que después de la pandemia cada vez se habla más de salud mental, gracias a Dios, salud mental que lleva a una salud emocional, que es lo que yo abordo en mis procesos, ¿no? La salud emocional. Entonces, cada vez hay más gente que se da cuenta de que, bueno, pues que la pandemia les ha afectado mucho o que el teletrabajo les afecta a nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué les diríais, Delia? Yo creo que un tema súper importante es elegir a la persona con la que sientan cierta conexión, ¿no? O que se sientan comprendidos. Quizá yo no empecé nada antes, porque bueno, pensaba que no estaba tan mal, pero también porque no encontré a nadie con quien yo sintiera que de verdad entendía lo que yo sentía o con quien yo comprendiera todo lo que transmitía, ¿no? Porque seguía a mucha gente, seguía a los autores de libros, seguía a gente pues, que comparte sobre estos temas, pero nunca sentí de alguna manera que todo se quedaba en teoría, ¿no? Y el decidirme fue, vale, esto es más, con ejemplos más reales, lo sentí más práctico. Y ahí fue que me decidí. Pero también sé de casos, que no es el mío, de gente bueno, que ha probado con diferentes profesionales, ha tenido malas experiencias y desde ahí ha dicho, pues no pruebo más porque es que al final esto no es para mí o no me funciona o algo, ¿no? Pero creo que la clave está en dar con la persona que tú te sientas a gusto y que sientas que de verdad te entiende. Vale. Y cuéntame, para ti, ¿cuál ha sido, o sea, si tuvieses que decir, es que por esto mereció la pena, porque tú probaste conmigo y ya te quedaste conmigo, ¿no? Pero podía haber sido que hubieses probado con otro y no te hubiese gustado, etcétera, etcétera, ¿no? Y repetir y buscar, y es un trabajo, o sea, da mucha pereza, ¿no? La gente que ya ha probado varios terapeutas es como, tengo que volver a contar mi película a esta persona que no la conozco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volver a atrás, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el beneficio por el que digas, wow? Yo, por ejemplo, para mí es como ya no fue que me quité el colon irritable, que era como ya me habían dicho que era crónico, que iba a ser para toda la vida, etcétera, etcétera, y yo no, o sea, he tenido algún episodio después, pero vamos, mi vida cambió radicalmente gracias a todos los cambios que hice a raíz de conocerme, ¿no? Y de hacer el proceso de crecimiento. Entonces, pero para mí ya no es solo ese fuego que tenía que ardía mucho y dolía mucho, sino la sensación de que yo puedo elegir mi vida, ¿no? Para mí yo no tenía poder, o sea, era como, bueno, pues si me han cogido en este trabajo, pues si estoy interino, pues tengo que dar gracias al cielo y aquí sacar la oposición y cómo me voy a ir, ¿no? Y luego pues si en este grupo me aceptan, pues fenomenal y voy a hacer todo lo posible para que no me echen. O sea, como que las cosas me iban dando, pero yo no era el protagonista, ¿no? No tenía poder ninguno. Entonces, para mí, yo he tenido mucha sensación de poder, ¿no? De lo que conecté con el proceso de cambio, no con el autoconocimiento, sino con el cambio, porque autoconocimiento ahí, bueno, pues eso, los libros me ayudaban y tal, pero utilizar el autoconocimiento específico de la cosa concreta que me estaba bloqueando para hacer el proceso de cambio en el momento concreto que yo quería, es lo que me ha dado mucho poder, ¿no? A mí a hacer el cambio a nivel de reinvención profesional, de cambiar de ciudad, de pareja, etcétera. Cuéntame, para ti, ¿cuál sería el beneficio principal que has notado? De hecho, cuando lo decía Elena, eso de trabajar la base, lo que yo pienso es dejar de identificarme con las definiciones que yo creía de lo que yo soy, ¿no? Yo siempre decía, es que yo soy muy sensible, ¿no?
y no que la tristeza, pues bueno, es una emoción que predomina en mí, que eso lo he entendido gracias al trabajo que he hecho contigo. O yo soy muy flexible y me adapto fácilmente a cualquier cosa. No, ahí detrás había no me atrevo a defender mi punto de vista o a imponer mis condiciones, ¿no? O también me definía mucho como, yo soy muy preocupada, ¿no? Yo es que soy de darle mucha vuelta a las cosas porque es que yo soy muy preocupada. No, es que tú vives con un miedo que es que los miedos te pueden a ti, ¿no? Entonces aprender a gestionar todas esas emociones para mí ha sido clave. Pero como decía Elena, en todos los ámbitos de mi vida, no solo a sentirme mejor en mi relación, con mis amistades, familia, trabajo, creo que hacer una buena gestión emocional influye en todo y para mí ha sido de lo más importante. Genial, o sea que has soltado una identidad que te limitaba con unas connotaciones negativas, porque ser sensible se puede tomar como una debilidad, ¿no? Hay mucha gente que lo identifica cuando no sabemos gestionarlo. Yo también, para mí era un castigo. Es como, ¿por qué tengo que ser tan sensible? ¿Por qué no podía haber sido como mi hermano, que es como que, que le pinchan y no se entera, ¿sabes? Entonces puede ser entendido como eso, como una debilidad, o puede ser entendido como otra cosa, ¿no? Entonces, es hacer ese cambio de identidad, de, oye, verte de una forma diferente, con eso es con lo que vas, ¿no? A cada área de tu vida. Entonces, es maravilloso. Genial, muchas gracias, Delia. Elena, cuéntanos la primera pregunta que era, ¿cuál era lo primero antes del beneficio? ¿Qué le diría a alguien, no? Sí, eso. Cuéntanos. Esto no lo vamos a cortar, se va a quedar así, porque como veis esto no está muy preparado, pero esto es un coloquio, una charla y así vamos. Cuéntanos, Elena. Sí. Yo creo que le diría primero que pase a la acción, porque creo que el hecho de buscar, obviamente muchísimo mejor si encuentras una persona con la que tienes mucho feeling y si una persona no te acaba de cuadrar, pues no empieces un proceso con ella porque probablemente no te vaya a servir. Pero creo que a veces el hecho de decir es que no sé con quién empezar, no lo acabo de ver claro, puede ser una excusa, una resistencia a no empezar un proceso y creo que es, como en cualquier decisión de la vida, creo que es muy importante pasar a la acción y luego una vez que has pasado a la acción, evaluar los resultados. Esto de llevo 7 años con una psicóloga y parece que me acabo de encontrar bien, pero tampoco mucho, cambia. Existen opciones que te pueden servir más. Entonces, porque creo que los procesos que se alargan mucho tienen un riesgo y es que tú te lleves esos problemas que tú tienes a tu identidad, porque es como si 7 años con una psicóloga no he sido capaz de dejar de ser insegura, pues es que de eso debe estar en mi ADN. Y es muy triste y es muy peligroso que tú te llegues a creer algo así. Entonces, yo creo que pasar a la acción y evaluar resultados y no tener ningún complejo a la hora de decir si esto no me sirve, lo cambio. Igual que si vas al médico y no te acaba de encontrar la cura de algo que tú tienes, pruebas a otro profesional, pues de la misma manera. Para mí eso es una cosa que es súper importante porque efectivamente es muy peligroso quedarte con esa sensación de que, porque yo estuve con esa sensación de, bueno, yo voy a ser toda la vida un amargado porque es que me preocupo por todo y es que no sé disfrutar. Y me encanta ver a la gente cómo disfruta, pero yo no me lo permito y tengo que estar aquí currando y currando y currando y preocupándome y demás, ¿no? Entonces, es súper importante ese tema de, oye, evaluar. O sea, yo cuando hago los procesos, vosotros lo sabéis, empezamos una fecha de inicio y de fin. O sea, el proceso dura 2 meses, aquí nos vamos a ver tantas veces y vamos a ver si te sirve o no te sirve cuando acabe este proceso. Y lo vas a evaluar tú como cliente y lo va a evaluar el terapeuta. Y si es un buen terapeuta, te dirá, pues podemos seguir, o oye, yo lo que suelo decir, pues ahora tienes un tiempo para seguir con todo lo que has aprendido, sigue practicando y luego hablamos, o mira, no te puedo ayudar porque no te puedo ayudar, porque a lo mejor tienes que ir a un psicólogo porque lo que tienes estás entrando en una depresión o estás lo que sea, ¿no? O sea, si es un buen terapeuta, te va a ayudar a evaluar, pero necesitamos resultados, ¿no? Y hay veces que no a todo el mundo le sirve lo mismo. Y yo ha habido gente que le digo, no te puedo ayudar, no voy a ayudarte, porque creo que te puede ayudar otro tipo de terapeuta que conecte más con este tipo de cosas que te pasa a ti o con este tipo de personalidad que tienes tú. Entonces, pero sí que eso, hay que evaluar la estrategia. Y lo que no funciona es la estrategia. No es que tú no funciones, no es que tú vayas a ser siempre una persona triste o ansiosa. No, busca otras estrategias, pero no te cargues con el San Benito de yo no voy a poder, a mí nada me sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, genial. Y la segunda pregunta, Elena, ¿cuál era? Sí, el beneficio principal. Para mí ha sido el empoderamiento, para Elena ha sido el cambio de identidad. Cuéntanos para ti, ¿cómo lo definirías? Para mí ha sido el hecho de sentir que soy yo.
creo que nunca había sentido que yo era yo siempre, desde que tengo memoria, claro, no siempre, me había mostrado, había actuado desde detrás de máscaras, de personajes, de quién tengo que ser para, de adaptarme. Nunca había escuchado la voz que hay dentro de mí que dice, yo soy así, a mí me gusta esto es lo que yo deseo, esto es... Entonces, escucharle esa voz y darle entidad, la importancia que tiene, ha sido una sensación, creo que es entre liberación y poder. Una paz, creo que, ahora sí me pongo un poco intensa, creo que la felicidad está ahí. Tengo la sensación de que me había pasado la vida buscando la felicidad y no es un fin, es una sensación que consigues cuando estás en lo que es realmente el fin para mí, que es ser tú, buscar tu esencia y conectar con lo que tú eres y con lo que tú deseas, que al final me parece que son un poco la misma cosa de alguna manera. Uh-huh. Sí, fíjate que esto es como lo que nos hablas un poco es de la conexión contigo misma, ¿no? Con esa parte de ti que es tu parte auténtica, ¿no? Yo esto es algo que con las dos he trabajado y lo trabajo con todos los clientes con los que trabajo y porque para mí es lo que me cambió, o sea, empezar por ahí, es como, oye, vamos a conectar, ¿quién hay detrás de todas estas máscaras, ¿no? Que esto, la metáfora que se utiliza mucho es la cebolla, ¿no? Y las capas de cebolla y en el núcleo está tu esencia, está quien tú realmente eres, ¿no? ¿Quién eres tú realmente? Es qué te gusta, qué necesitas, cuáles son tus prioridades, tus necesidades, tus valores, etcétera, 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 ¿no? Hay un montón de información ahí que te hace única, que te hace especial, que te hace... ¿Qué es lo que te da coherencia? Para tú estar en coherencia contigo mismo y, por tanto, en bienestar, porque si no tienes coherencia no tienes bienestar. Para eso necesitas saber qué hay en esa almendra central, ¿no? De la cebolla. Y entonces necesitas conectar con eso. Y para eso hay que atravesar capas y capas de resistencia y de, como tú decías, de máscaras que nos hemos ido poniendo muchas veces desde muy pequeños, pero que igual con mis 45 años de repente me pasa algo que me pongo una máscara sin darme cuenta para ocultar algo. O sea, que esto es un proceso continuo muchas veces, ¿no? Y que por mucho que yo me haya trabajado, con mis 38 años me haya trabajado ya muchas cosas y con mis 45 años tengo que seguir trabajándome otras. O sea que esto es, al final es ir reconectando porque esa almendra central, esa esencia va cambiando, va evolucionando, ¿no? Entonces, estar conectado con eso y darte cuenta de, oye, ahora he perdido esa conexión, he perdido esta coherencia, me noto que no estoy en coherencia, algo está fallando. Ahí es cuando ya te das cuenta de, no, esto yo no quiero porque yo ya sé lo bien que se está en coherencia, ¿no? Esa felicidad que dices, Elena. Entonces, desde ahí es como, no, aquí algo me ha pasado, algo me estoy perdiendo, voy a recolocarme yo o voy a pedir ayuda, pero yo quiero volver a sentir ese gustito que da el estar en coherencia contigo mismo, ¿no? Vale, genial, pues qué bueno, gracias Elena por compartirlo. Bueno, pues se nos está yendo un poquito de tiempo porque nos habíamos propuesto que esto no se alargase mucho porque sé que todos vais escasos de tiempo y los podcasts no queremos que se hagan muy largos, pero tenemos una sorpresa más y es que esto no se acaba aquí. Esto es que la sorpresa es que vamos a crear una sección en la que en este podcast de Mente Déjame Vivir no voy a estar yo solo, porque de vez en cuando vamos a tener esta sección en la que voy a estar acompañado por Delia y por Elena. Esta sección la hemos llamado Mentales y Sensibles. Y es porque los tres somos personas que somos muy mentales, que somos también muy sensibles y que estamos muy a gusto siendo como somos. Ya no nos criticamos, ya no tienen connotaciones negativas y sabemos que lo podemos gestionar, sabemos que nos pasarán cosas que nos desequilibren como a todos, pero sabemos que podemos conseguirlo. Y lo que queremos con esta sección es compartir contigo, bueno, pues herramientas, reflexiones, experiencias que nos han ayudado a nosotros y que creemos que os pueden ayudar a vosotros. Así que vamos a empezar por una serie de episodios en los que vamos a hablar de las fugas de autoestima, porque si hay algo en común que todos hemos tenido que trabajar, los tres, ha sido nuestra autoestima. La autoestima real, la autoestima de verdad. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de diferentes fugas de autoestima y de cómo, bueno, pues cómo lo hemos vivido nosotros y qué herramientas o qué nos ha servido, ¿vale? Perdón, vamos a hacer un paréntesis. Si te está interesando estos temas de la autoestima, de las fugas de autoestima y no te quieres perder ningún episodio de este podcast, te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que lo escuches siempre. Así te notificarán cuando subamos un nuevo episodio. Y si quieres profundizar en el tema de las fugas de autoestima,
Y si sobre todo sientes que tu autoestima te está afectando a tu forma de relacionarte con otras personas, sea en pareja, sea con determinadas relaciones, te invito a que vayas a la descripción de este episodio y ahí encontrarás un enlace para descargarte una checklist en la que encontrarás 7 fugas de autoestima que podrás analizar. Y nada más, seguimos. Entonces, yo tenía ilusión, un día soñé con esto, con compartir mi espacio del podcast, de no hacerlo solo, porque, bueno, pues a mí me apetece mucho, ¿no? Compartir. Me gustan mucho estos espacios de compartir y pensé con quién y estoy seguro de que he tomado la mejor decisión. Sé que son 2 personas que pueden aportar mucho, que me han acompañado en todos mis procesos, que me conocen muy bien, que yo las conozco muy bien, que sé que tienen ilusión por esto y que lo hacen desde el corazón y que os pueden ayudar. Así que, nada, chicas, nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Queréis Muchas compartir ganas. algo más? ¿Queréis decir algo más a la audiencia? Yo la verdad que tengo muchísimas ganas de empezar con este proyecto. Bueno, ya lo hemos empezado. Yo estoy muy ilusionada, muy nerviosa también, voy a decirlo, pero muy ilusionada. A mí Genial. también me ilusión porque contigo, Eduardo, he aprendido mucho y te considero un maestro en estos temas. Y con Elena he compartido todo el proceso y para mí una gran compañera. Y aunque tenemos historias diferentes, cosas muy similares también, así que un placer. Genial. Bueno, pues nada, esperamos contar contigo, tú que nos escuchas. Esto lo hacemos por ti, para ti. Lo hacemos porque sabemos que hay momentos en los que es muy difícil, en los que nos sentimos muy solos, en los que necesitamos, ¿no? Recibir nueva información, escuchar nuevas reflexiones. Y bueno, pues aquí estaremos para ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Chao. Chao. Por cierto, no lo he dicho, espera, que no lo he dicho. Estamos aquí saludando porque es que esto también, aparte de escucharlo en podcast, también lo vais a poder ver en vídeos de YouTube. Entonces, vamos a subir la grabación de este vídeo por si hay gente que prefiere utilizar la plataforma de YouTube. Así que nos despedimos con un beso, que vamos a hacerlo sonoro porque si no, no se van a enterar. Chao. Chao. Hasta la próxima. Espera, antes de decirme adiós, déjame recordarte algo importante. Este podcast fortalece tu confianza en ti mismo o en ti misma, así que no dejes de acudir a tu siguiente dosis de empoderamiento en el próximo episodio. ¡Te espero!